El ser en el umbral. Capítulo 1. Es verdad que disparé 6 balas contra la cabeza de mi mejor amigo, pero aún así espero demostrar a través de esta declaración que no fui su asesino. Al principio me llamarán demente, más demente que el hombre al que disparé en la celda del manicomio Arkham. Confío en que mis lectores evalúen cada afirmación, las correlacionen con hechos comprobables y se pregunten si pude haber actuado distinto al enfrentar las evidencias de tal horror, del cel en el umbral de mi puerta. Hasta ese momento, yo veía más que locuras en los relatos descabellados que me trajeron hasta aquí. Incluso ahora mismo me pregunto si no fui engañado o si de verdad no estoy loco. No lo sé. Pero hay personas que pueden relatar cosas extrañas sobre Edward y hacen a Derby. Y hasta los impasibles agentes de policía quedaron demasiado alterados como para dar cuenta de aquella última y terrible visita. Han intentado sin mucho éxito desarrollar una teoría sobre una broma abominable o una advertencia por parte de los sirvientes que fueron despedidos. Pero en el fondo de su corazón saben que la verdad es algo mucho más terrible y escalofriante. Como ya dije, no asesiné a Edward Derby. Más bien vengué su muerte, y al hacerlo purgué al planeta de un horror cuya supervivencia podría haber desencadenado toda clase de horrores indescriptibles contra la humanidad. Hay zonas sombrías en los alrededores de nuestros senderos cotidianos, y cada tanto un alma maldita abre un portal en ellas para acercarse a nosotros. Cuando eso ocurre, el hombre que lo presencia debe atacar antes de que se desaten terribles consecuencias. He conocido a Edward Pickman Derby toda su vida. A pesar de ser 8 años menor que yo, era tan precoz que tuvimos mucho en común desde que él tenía 8 y yo 16. Nunca he conocido un estudiante tan fenomenal como Edward, pues a los 7 años ya escribía poemas de una naturaleza sombría, fantástica y casi mórbida que dejaban anonadados a sus tutores. Tal vez su educación privada y la sobreprotección paterna tuvieron algo que ver con su florecimiento prematuro. Como hijo único, tenía debilidades físicas que alarmaban a sus sobreprotectores padres, quienes lo mantenían atado al seno familiar. Nunca se le permitió salir sin su niñera, y rara vez tuvo la oportunidad de jugar libremente con otros niños. Sin duda todo esto dio origen a una extraña y secreta vida interna dentro del niño, cuyo principal camino a la libertad era la imaginación. En cualquier caso, su capacidad de aprendizaje juvenil era prodigiosa y extraña, y su facilidad de escritura me cautivaba, a pesar de la diferencia de edad. En ese entonces yo me inclinaba hacia cierto tipo de arte grotesco, y encontré en ese pequeñuelo una especie de espíritu fraterno peculiar. Detrás de nuestro amor conjunto por la sombra y los portentos estaba sin duda alguno el antiguo, rancio y un tanto aterrador pueblo en el que vivíamos, Arkham, el pueblo embrujado y acechado por leyendas, cuyos apiñados techos abordillados y ruinosas balaustradas georgianas desgranaban el paso del tiempo a las orillas del murmurante y oscuro río Miskatonic. Con el paso del tiempo me volqué a la arquitectura y abandoné el plan de ilustrar un compendio de los poemas demoníacos de Edward. Pero no por ello se vio afectada nuestra camaradería. La genialidad del joven Derby se siguió desarrollando de forma magnífica. Y al llegar a los 18 años su colección de líricas pesadillescas causó gran sensación al publicarse bajo el título de Azaroth y otros horrores. Mantenía una estrecha correspondencia con el afamado poeta baudelaire Justin Geoffrey, quien escribió El pueblo del monolito y murió entre gritos encerrado en un manicomio en 1926, tras visitar un siniestro pueblo de mala fama en Hungría. No obstante,
En cuestiones prácticas de autosuficiencia, Derby estaba muy atrasado por culpa de su crianza tan mimada. Su salud había mejorado, pero sus hábitos de dependencia infantil seguían siendo alimentados por sus sobreprotectores padres, de modo que nunca viajaba solo, tomaba decisiones independientes ni asumía responsabilidades. No tardó en ser evidente que no podría competir en igualdad de circunstancias en el mundo profesional ni en el de los negocios. Pero su fortuna familiar era tan exorbitante que aquello no era una tragedia. A pesar de ir alcanzando los años propios de la madurez, conservaba un engañoso aspecto de niño. Su cabello rubio, sus ojos azules y su tez fresca eran los de un infante, y sus intentos por dejarse crecer el bigote se percibían con gran dificultad. Tenía una voz aguda y dulce, y la vida entre algodones le daba un aspecto rechoncho y juvenil, distinto a la barriga típica de la mediana edad prematura. Tenía buena estatura, y su rostro atractivo le habrían permitido ser un caballero galante, de no ser porque su timidez lo condenaba a la reclusión y el ensimismamiento en los libros. Los padres de Derby lo llevaban al extranjero cada verano, y él no tardó en sacar partido de los aspectos superficiales del pensamiento y la expresión europeos. Sus talentos al más puro estilo de Poe se fueron inclinando cada vez más hacia la decadencia, mientras que se despertaron ligeramente otras de sus sensibilidades y ansias artísticas. En aquellos días tuvimos grandes discusiones. Yo había pasado por Harvard, había estudiado en un bufete de arquitectos en Boston, me había casado y finalmente había regresado a Arkham a practicar mi profesión. Me establecí en el hogar de mi familia en la calle Stoughton, puesto que mi padre se había mudado a Florida por cuestiones de salud. Edward solía visitarme cada tarde, hasta que llegamos a considerarlo un habitante más de la casa. Tenía una forma característica de tocar la puerta o el timbre que se convirtió en una especie de auténtico código secreto, de modo que me acostumbré a escuchar tras la cena 3 breves golpeteos familiares, seguidos de 2 más después de una pausa. Yo visitaba su casa con menos frecuencia y admiraba con envidia los oscuros volúmenes que iban llenando su creciente biblioteca. Derby estudió en la Universidad de Miskatonic en Arkham, dado que sus padres no le permitieron vivir lejos de ellos. Entró a los 16 y terminó sus estudios en 3 años con especialidad en literatura inglesa y francesa y calificaciones altas en todo excepto en matemáticas y ciencias. Se relacionó muy poco con los otros alumnos, aunque envidiaba al grupo de los bohemios arriesgados, cuyo lenguaje supuestamente perspicaz y pose irónica y sin sentido intentó imitar, y cuya conducta ambivalente habría querido atreverse a adoptar. Lo que sí hizo fue convertirse en un devoto casi fanático de la tradición mágica y esotérica, por la cual era y sigue siendo famosa la biblioteca de Miskatonic. Edward, que siempre estaba rumiando sobre lo fantástico y lo extraño, ahora escudriñaba las profundidades de las ruinas y los enigmas que quedaron de un pasado fabuloso para servir de guía o ayudar a descifrar la posteridad. Leía cosas como el aterrador libro de Avon o el Unausprechlichen Kulten de von Jones y el prohibido Necronomicon del árabe demente Abdul al-Zared, aunque le ocultaba a sus padres que lo había hecho. Edward tenía 20 cuando mi primer y único hijo nació, y pareció complacido al enterarse de que le pusimos Edward Derby Upton en honor a él. Para cuando cumplió 25, Edward Derby era un hombre docto y prodigioso, así como poeta y narrador de fantasía relativamente conocido, aunque su falta de contactos y responsabilidades había frenado su crecimiento literario, lo que provocó que su obra se volviera derivativa y académica en exceso. Creo que yo era su amigo más cercano,
pues lo consideraba una mina interminable de temas teóricos, mientras que él confiaba en mis consejos sobre cualquier tema que no deseara consultar con sus padres. Estuvo soltero mucho tiempo, más por timidez, inercia y sobreprotección familiar que por inclinación personal, y su interacción social se limitaba a lo mínimo indispensable. Cuando explotó la guerra, tanto su salud como su timidez empedernida le impidieron salir de casa. Yo estuve encomendado en Plattsburgh, pero jamás fui al viejo continente. Así pasaron los años. La madre de Edward falleció cuando él tenía 34, y durante meses estuvo incapacitado por un extraño padecimiento psicológico. Sin embargo, su padre lo llevó a Europa, donde logró de alguna forma reponerse de su problema sin efectos evidentes. Después pareció experimentar una especie de euforia grotesca, como si se hubiera liberado parcialmente de cierta atadura invisible. Comenzó a relacionarse con el grupo estudiantil más vanguardista de la universidad, a pesar de ser un hombre de mediana edad, y participó en algunas actividades sumamente salvajes. De hecho, en una ocasión tuvo que pagar un chantaje costoso con dinero que yo le presté para evitar que su padre supiera que había estado presente en cierto suceso. Algunas de las cosas que se rumoraban sobre el grupo salvaje de Miskatonic eran muy singulares. Incluso se hablaba de magia negra y de acontecimientos completamente inconcebibles.